Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a este taller que tiene por objetivo daros a conocer el entorno de programación MakeCode Arcade y que podáis valorar sus posibilidades en educación. Para los que no me conozcáis, me presento, mi nombre es Dani Sanz y aunque mi formación es de ingeniero electrónico y me he dedicado muchísimos años a la automatización de procesos industriales, desde hace 4 años estoy cambiando mi rumbo hacia la educación para transmitir esa experiencia pues con profesores, con papás y con niños. Concretamente coordino la plataforma educativa Juego Robótica en la que docentes como vosotros se forman para acercar la programación en la robótica educativa a los más jóvenes, además de asesorar a colegios e institutos sobre la mejor manera de introducir la programación dentro de su propuesta educativa. Pues no os voy a hacer mucho más larga la presentación, voy a intentar que el vídeo no se haga muy largo, así que vamos directamente a ponernos en modo videojuego arcade. ¡Allá vamos! Enseguida pasaremos a ver el entorno de programación MakeCode Arcade, incluso viendo algunos ejemplos rápidos, pero antes me gustaría señalar por qué creo que es una buena oportunidad trabajar con este tipo de entornos en educación. Bajo mi punto de vista, el uso de la programación y la robótica educativa en educación debe plantearse como una herramienta transversal, que nos ayude a motivar a los estudiantes sobre cualquier materia que queramos trabajar. Con esto quiero decir que el objetivo último no debería ser enseñar a programar y más bien podemos tomar la computación como otra forma de expresión. Por supuesto, muchos alumnos pueden sentirse motivados con la idea de realizar un videojuego, para lo cual MakeCode Arcade es una poderosa herramienta, pero como educadores podemos ir más allá. En 2019, ya que no tengo datos actualizados de 2020, la industria del videojuego a nivel mundial facturó 120.000 millones de dólares. Sin duda es una industria en la que poder fijarse para explicar diferentes conceptos a los estudiantes y eso es precisamente lo que yo os propongo. La programación de un videojuego es solo una parte concreta y relativamente pequeña de todo el proceso que va desde que se tiene una idea primera hasta que el jugador puede consumirlo. Como podéis imaginar, ese proceso es principalmente creativo, por lo que es ideal para plantear como proyecto a los estudiantes. Es decir, no se trataría de plantear la programación de un videojuego, sino el camino completo de creación de un videojuego. Por supuesto, finalmente sería ideal que se pueda programar el videojuego, en este caso a través de MakeCode Arcade, pero por el camino tendremos la oportunidad de trabajar otros pilares importantes. Para ello sería bueno familiarizarse con el proceso de creación de un videojuego a nivel profesional, para poder plantear algo parecido a nuestros alumnos. Lo primero es partir de una idea base que podríamos obtener haciendo una lluvia de ideas con los niños y luego someter a debate para ver cómo poder llevar esa idea a un videojuego. En el fondo, todo videojuego está contando una historia sobre unos personajes. De esta manera podremos trabajar la narrativa. Podemos dar ejemplos narrativos a los niños y os aseguro que no toman igual un ejemplo que venga de un videojuego que de un libro clásico. Al menos en España se sigue estudiando la narrativa con el Quijote y otros libros clásicos, pero juegos como Zelda cuentan historias igualmente emocionantes. La escritura creativa de historias estructuradas es básica en videojuegos, así como la elaboración de los personajes de esas historias. Así que por ahí podremos trabajar con los niños asignaturas como lengua y literatura. El diseño de videojuegos es un proceso en el que hay que diseñar todos los componentes de un videojuego. Los componentes de un videojuego se pueden agrupar en 3 grandes grupos: componentes artísticos, componentes técnicos y componentes de marketing, aunque estos componentes no son muy recomendables para trabajar con niños. Dentro de los componentes técnicos podemos aprovechar para trabajar asignaturas artísticas y de narrativa, puesto que integran aspectos gráficos, la historia, los personajes que protagonizan esa historia, los escenarios o mundos y por supuesto vamos a poder trabajar con asignaturas de música, ya que es un aspecto imprescindible de los videojuegos. Los componentes técnicos están integrados principalmente por las mecánicas. Las mecánicas son los sistemas que conforman las reglas de un videojuego. El objetivo principal para pasarse el juego, los controles para manejar a los personajes, los objetos que se pueden coger y utilizar durante el juego, que nos pueden dar bonificaciones que a su vez nos llevan a la economía del videojuego, sistema de puntos, de vida o de daño, y finalmente estarían las físicas, gravedad, aceleración, etc. ¿Y cómo se organizan tantos componentes?
Pues gracias al GDD. El GDD, Game Design Document, por sus siglas en inglés, o documento de diseño de videojuego, es un documento que describe de forma ordenada todo el contenido de un videojuego. Aquí podéis ver el GDD en blanco que proponemos a nuestros alumnos en Tecnodemia para que puedan trabajar en el diseño de sus propios videojuegos. Y para enseñarles a utilizarlo, les ponemos ejemplos de videojuegos conocidos para que ellos puedan identificar los diferentes componentes que hemos mencionado antes. Si queremos trabajar el diseño de videojuegos con nuestros alumnos con un proyecto en el que integrar asignaturas de arte, lengua y música, necesitaremos utilizar el GDD como elemento central. Finalmente, después de ese proceso que deberíamos ser capaces de aprovechar como docentes, podríamos pasar a la elaboración informática del videojuego a través de MakeCodeArcade o cualquier otro entorno de programación por bloques con motor de juegos. Así que, ahora sí, vamos a ver qué es MakeCodeArcade. Bueno, pues aquí estamos en MakeCodeArcade. Es un entorno de programación que se trabaja online, necesitamos conexión a internet. Y bueno, sería un poco complicado enseñaros a manejar MakeCodeArcade en un único vídeo. Nosotros tenemos un itinerario muy grande de cursos precisamente enfocados a enseñar a hacer videojuegos o cualquier tipo de aplicación con MakeCodeArcade en juegos robótica. Así que bueno, os invito a acercaros a esos cursos si queréis, pero la idea es por lo menos que conozcáis cómo funciona. MakeCodeArcade es un entorno de programación que lo que tiene particular es que integra un motor de juegos, a diferencia de otros entornos de programación por bloques, que a lo mejor estáis acostumbrados a ellos, como puede ser Scratch. Para empezar un proyecto que vamos a poder programar, bien sea por bloques o bien sea por código, vamos a arrancar por aquí, ahora luego entraremos, pero quiero que veáis que además tenemos una serie de tutoriales, todos en inglés, es verdad, esto puede ser un hándicap o una oportunidad también para trabajar en inglés. Tenemos bloques, programas de ejemplo, ahora podemos entrar en alguno. Bueno, hay una serie de herramientas donde es fácil integrarse en toda la comunidad de MakeCodeArcade. De hecho, tenemos juegos, estos juegos que pone juegos de la comunidad, pues se comparten a través de un foro, y también es bueno para los niños que puedan compartir sus trabajos. En este caso, si hacemos un proyecto bien elaborado de un videojuego con todo su proceso, pues una de las fases finales de la elaboración de un videojuego es la fase de beta testers, digamos, donde ofrecemos el juego a unos usuarios que lo van a probar antes de comercializarlo, por decirlo así. Bueno, pues en estos foros, por ejemplo, se puede hacer eso, porque nos van a dar feedback de cómo ven el videojuego, si lo ven muy aburrido, si lo ven, en fin, y con eso volvemos al proceso de creación del videojuego a nivel de diseño, donde se puede cambiar ciertas narrativas y ciertas incluso temas artísticos o musicales, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, ya os digo, es muy completo y hay mucha documentación, siempre en inglés. Luego vamos a poder, esto es accesorio, digamos, porque siempre se puede jugar al juego, se puede manejar online, se puede manejar desde un teléfono móvil, pero hay dispositivos que están preparados para funcionar con este tipo de juegos, o incluso podemos hacer una máquina recreativa, que bueno, luego os enseñaré algún ejemplo con una máquina recreativa. Bueno, pues por ver un poco cómo es el entorno, podemos entrar en un programa. Si entramos, bueno, este es tipo, no me acuerdo cómo se llamaba, abrimos el ejemplo. Este juego es tipo Flappy Bird, que no me recordaba el nombre. Tipo Flappy Bird, como veis, vamos a hacer pequeñito para que veáis toda la programación. Pero la programación es extremadamente sencilla, ¿vale? Como podéis ver, con unos pocos bloques, no hay muchos bloques, tenemos un juego que ahora lo veremos. Para el aspecto, bueno, esto ya Scratch, si estáis acostumbrados, al final se trata de tener los bloques. Vamos a volverlo a hacer grande.
Los bloques los tenemos ordenados según su función, pero claro, es lo que os decía, como MakeCode Arcade incluye un motor de juegos, tenemos partes, digamos, que son específicas de juego, por ejemplo, las físicas, ciertos efectos, control de puntuación, control a nivel de manejo del sprite, digamos, del personaje, cómo interactúan diferentes objetos a través de contactos de sprite. Son digamos, aspectos de programación que están muy enfocados a videojuegos. Eso no quiere decir que no lo podamos utilizar para otras cosas, y de hecho esa también es la idea de este vídeo, haceros ver que, bueno, se puede utilizar no solo para crear videojuegos, aunque es lo ideal, ¿vale? Bueno, por ver este juego, por ejemplo, fijaros, como os decía, con qué poquitos bloques. Tenemos bloques matemáticos, variables, lógica. Yo creo que esto estáis bastante acostumbrados a ver todo este tipo de bloques, funciones, arrays o listas, bloques de tipo texto. Luego tenemos muchas extensiones, cada vez hay más porque este entorno de programación se está popularizando mucho. No en vano es un entorno de programación que, digamos, la base la está compartiendo Microsoft. Aquí tenemos el logotipo, a través de todo un entorno más grande, digamos, un paraguas más grande que aglutina diferentes entornos de programación llamado MakeCode. Esta parte sería la de arcade, donde la ventaja que tenemos es que también el aspecto de los videojuegos finales van a ser sencillos de hacer, en el sentido de esa pixelización de los juegos de los años 80, 90, va a ser fácil de hacer también por los niños, y al final el resultado es muy vistoso. Siempre que queramos hacer un sprite, por ejemplo, vamos a poner, hacemos una imagen, y es muy sencillo de hacer con sprites. Vamos cambiando colores y vamos haciendo, por ejemplo, nosotros en la plataforma pues creamos un sprite que es todo, se puede crear un sprite que sea todo rojo, por ejemplo, y luego le creamos simplemente unos ojos. Podemos decirle, vamos a crear aquí unos ojos, y ya os digo, si es que es muy rápido. Vale, le ponemos, yo qué sé, una especie de boca, y ya tenemos, por ejemplo, ahí tendríamos un personaje. Tenemos galerías, donde podemos elegir también ya diseños predefinidos. Pero fijaros qué fácil. Tenemos este personaje que yo lo podría introducir en el juego, ¿vale? Yo ahora, por ejemplo, si localizo, todo el rato se está poniendo en marcha el simulador, que eso también es lo bueno. A ver si localizo, aquí está. Si yo cambio, yo ahora podría cambiar, digamos, este personaje que es el que se está utilizando, lo podría cambiar 16×16, ya no sé de cuánto he hecho nuestro, sí, sirve. Por ejemplo, podría estar modificando juegos que han hecho otras personas, ¿vale? Como veis, aquí no tiene mucho sentido, sobre todo porque el programador está utilizando también animaciones de su personaje, ¿vale? Ya no me va a dejar volver al que había, sí, porque está predefinido, vale. Lo dejamos así. Bueno, vamos a ver el juego. Por ejemplo, este juego, ya os digo, es el Flappy Bird. Tenemos el emulador, y este emulador lo bueno que tiene es, le podemos definir con qué teclas jugar, pero podemos jugar en grande, y se puede compartir también para jugar desde un móvil, desde, en fin, desde cualquier ubicación, ¿eh? Le vamos a dar al play y vamos a ver qué gracia o no gracia tengo yo para jugar a este juego. Ahí lo tenemos, no aguanto ni uno, pero bueno, es el Flappy Bird, ¿vale? Que ya conocéis, adaptado a MakeCode Arcade. Es un ejemplo de un juego que con muy poquitos bloques estamos creando un videojuego. Claro, en este caso es un juego sencillo donde no tiene demasiada historia, como comentábamos en la introducción, pero para que veáis sobre todo la parte visual, que es muy potente conseguir juegos pues muy vistosos. Vamos a volver atrás. Claro, si nos vamos a juegos, podemos irnos, esto sería un juego de plataformas, por ejemplo. Pues si abrimos este juego, vamos a ver que la elaboración ya es mucho más compleja, pero bueno, todo es ponerse. Ya sabéis que en programación no es que sea complejo, sino laborioso, porque al final hay que ir, vamos a ver, pero claro, aquí ya estamos viendo un programa pues más potente. Tampoco es que sea enorme, como podéis ver. Tampoco es que sea enorme, ¿eh? Es un juego que se puede abordar, sobre todo dentro de un proyecto, ya os digo,
de grupo en clase. Pues este juego, para que veáis un poco, pues ya os digo, sobre todo a nivel de lo vistoso que queda, pues si venimos aquí, me he salido. Vamos a darle a empezar. Vale, ya estoy. Bueno, es el típico juego de plataformas tipo Mario Bros, que de hecho es el ejemplo que nosotros ponemos en el GDD que os ponía antes de Tecnodemia. Y bueno, pues como veis hay incluso cambios de niveles. Y bueno, os invito a jugar porque yo en esto tampoco soy ningún especialista, ¿vale? Vamos a salir de aquí. La cuestión es que podéis ver que el resultado es muy vistoso, con lo cual ya facilita mucho la parte de juego. Y luego con todo lo que tenemos dentro, pues la verdad es que es fácil. Nosotros en la plataforma, en nuestros cursos, claro, hace falta muchos cursos para manejar todo lo que hay. Pero igual que empezasteis con Scratch desde lo sencillo y se pueden llegar a hacer cosas muy grandes, la idea con Meico Arcade sería algo parecido, empezar poquito a poco e ir avanzando. Pues nosotros trabajamos primero la creación de juegos de scroll lateral, digamos, y luego de vista cenital, pero también estamos trabajando lo que es conceptos de programación trabajados directamente a través de Meico Arcade para entender pues qué es un contador, qué es una iteración, qué es ciertos temporizadores, operaciones matemáticas, incluso algoritmos, en fin, todo ese tipo de conceptos los podemos ver también a través de Meico Arcade y al final engancha más a los niños. Bueno, voy a volver para atrás y lo que os quiero comentar, vamos a ver si vuelvo, ahí está. Ya se nos han quedado estos proyectos, digamos, nosotros los tenemos ya en nuestra consola. Tenéis que tener en cuenta que esto simplemente está en la caché del navegador porque no podemos loguearnos y para hacerlo, bueno, pues es un proceso donde nos tenemos que dar de alta en GitHub, es un poquito laborioso y, bueno, como os digo, al final es tan extenso que no podemos tocar todo. Pero lo que sí que me gustaría, para que vieseis que no es tan difícil, o a mi modo de ver, pues vamos a hacer un proyecto, si queréis, pero ese proyecto, en vez de que ser un juego, un videojuego, pues vamos a utilizarlo para ver que también podéis hacer herramientas para utilizar en clase. Evidentemente el tipo de herramientas lo vais a decidir vosotros. Pero bueno, yo os voy a dar un ejemplo de una herramienta que se me ocurre que podéis utilizar de vez en cuando y que seguro que no necesitáis, pero bueno, es simplemente un ejemplo para que veáis cómo se programa con Meico Arcade. Así que nos vamos a nuevo proyecto y arrancamos con él. Voy a ponerle al proyecto, le voy a llamar grupos, porque lo que vamos a hacer es una herramienta que sirva para crear precisamente pues grupos. Vamos a poder poner a nuestros alumnos en una lista, por decirlo así, y le vamos a decir a Meico Arcade a través de una aplicación que nos devuelva grupos de niños según el número que queramos de cada grupo. Es un ejemplo para no haceros un videojuego que vais a poder encontrar muchos ejemplos y luego podemos ver algún vídeo y que veáis que también se puede utilizar, bueno, pues como un entorno de programación cualquiera, aunque no sea dirigido, digamos, a juegos. Para eso tiene muchas funciones que tienen que ver con mensajes, con diálogos, como podéis ver. Pues nada, vamos a empezar. Ya os digo que uno de los inconvenientes o ventajas, según se mire, que tiene Meico Arcade es que no vais a poder tenerlo en español de momento, ¿vale? De momento no se puede. Pero bueno, pues es una oportunidad también para practicar con otros idiomas. Vamos a decirle, vamos a crear un grupo. Y le vamos a poner otra línea con tus alumnos. Esto que estáis viendo es lo que normalmente hacemos nosotros en la plataforma, también con retos de programación, donde vamos, bueno, proponiendo retos. A veces tienen que ver con herramientas de este tipo o pueden ser juegos y los vamos resolviendo paso a paso. Pero la idea, os repito que la idea no es realmente enseñar a programar, sino que trabajéis con Meico Arcade para crear un videojuego en toda su extensión, no solo en la parte de programación. Vamos a necesitar muchas variables. No sé si estáis familiarizados con las variables, pero nos van a permitir almacenar valores, textos.
Con esta variable lo que vamos a conseguir es ir llenando una lista hasta que, digamos, la persona que está manejando, el usuario, piense que ya está completo, ¿vale? Que ya tenemos la lista completa. Así que nos vamos a ir también a la parte de listas, de arrays, y vamos a crear una nueva lista. Ahora la pondremos, donde vamos a añadir un valor. Ya os digo, estos son ejemplos, ¿eh? Vamos a ir añadiendo a una lista que podemos renombrar. Le voy a llamar original porque luego la vamos a clonar. Ahora lo vais a ir viendo. Y le vamos a utilizar otra función que tiene MakeCode Arcade, que es preguntar para obtener una respuesta, ¿vale? Esto también lo tiene, por ejemplo, Scratch. Le vamos a esperar a que lo que nos devuelva lo vamos a meter en nuestra lista, ¿vale? Que se llama lista original. Ahora lo iréis viendo. Y le vamos a decir, le vamos a preguntar, aquí vamos a añadir una pregunta. Y con esa pregunta lo que queremos es saber si se quieren añadir más o no, después de añadir uno, ¿vale? Ahora cuando lo pongamos en marcha, porque lo bueno que tenemos también es que siempre tenemos el simulador en marcha, ¿vale? Que es eso que veis a la derecha. Si quiere añadir más, ahora lo veremos cómo funciona, bueno, pues volverá para arriba y le volverá a preguntar, y si no, haremos que salga. Y para salir, precisamente para eso teníamos nuestra variable de completo. Pondremos nuestra variable completo a 1 y podremos salir. Si nos vamos aquí aquí estamos en el simulador, lo podemos hacer en pequeñito o lo podemos hacer más grande, ¿eh? Dice, vamos a crear un grupo con tus alumnos, seguimos, y aquí se trataría de ir con el mando, este es el mando de juego, digamos, podemos ir seleccionando el nombre. Lógicamente, esto va a ser muy lento, ¿vale? Yo le pongo, pues, que se llama, solo pongo una letra A y le doy a OK. ¿Añadir más? Y digo, pues sí, quiero añadir más, le doy otra vez a, pongo por ejemplo B. Añadir más y le digo, no, ya está, solo tengo 2. Cuando le dé a B ya habrá salido, ¿vale? Esta es la función que os comentaba en esta parte de aquí. Y bueno, pues aquí al final le podemos decir de lo que se ha compuesto la lista, por darle un poco de información, ¿vale? Pues podemos poner grupo creado con, y vamos a unir aquí texto, le vamos a decir que aquí vamos a unir la longitud de nuestra lista. Al final eso es una información que tenemos y que nos va a decir cuántos alumnos ha introducido, ¿no? De original. Y aquí le vamos a decir alumnos con un espacio. Ya está. Si lo hacemos de esta manera, cuando empecemos, vamos a repetirlo. Ponemos 1. ¿Añadir más? Sí. ¿Añadir más? No, ya he acabado. Pues grupo creado con 2 alumnos. Ese sería el grupo general, ¿vale? Claro, hacer esto al final pues nos va a llevar un tiempo y ahora veremos otra manera de hacerlo más rápido, sobre todo si siempre vais a trabajar con los mismos niños y no tenéis que introducir cada vez los niños, digamos, letra por letra, que al final es algo que cuesta. Vamos a crear una función. No sé si estáis familiarizados con la función. Yo os voy enseñando cosas que se pueden hacer con MakeCode Arcade, ¿eh? Por hacer algo rápido. Vamos a hacer una función que se llama duplica. Y esa función lo que nos va a hacer es pues duplicar vamos a ponerlo con este índice. Vamos a duplicar la lista que teníamos para trabajar con ella en otra lista, digamos. Le vamos a decir que por la longitud que tenga la lista que he creado, pensar que el índice aquí está funcionando, por ejemplo, del 0 al 5 o del 0 al 10. Entonces, si nosotros la lista de alumnos es de, yo qué sé, de 10, pues tiene que hacer del 0 al 9. Entonces le tenemos que restar 1, ¿vale? Para que
esta repetición la haga correctamente. Y lo que va a hacer todo el rato va a ser, como función de lista, pues va a añadir a una lista nueva, que podemos utilizar este valor, el valor que nos da por defecto, lista. Le vamos a decir que coja el valor de la lista original en una posición concreta. Le vamos a decir que nos coja de el original el valor que me está señalando el índice. Y con eso al final tendré duplicadas, tendré dos listas. Una la original y otra la duplicada en la lista que se llama list, ¿vale? Que me sugiere. Bueno, pues como os digo, con eso ya podríamos arrancar. Pero va a ser muy incómodo tener que rellenar toda la lista siempre así. Esto os lo he creado para que veáis que se puede hacer, ¿vale? Simplemente se puede hacer. Entonces, y de hecho lo vamos a dejar aquí para que luego lo veáis. Pero en vez de hacerlo de esa forma, aquí puedo irme a listas y ir haciendo yo la lista tal cual, ¿vale? Le ponemos que mi lista original, pues va a estar compuesta por María, no sé, Andrés, Santiago, Sara, Pablo. Aquí sería, bueno, pues ya rellenar toda la lista. No sé, no voy a poner mucho porque si no, pero me entendéis. Ya de esta forma ya lo tendríamos, digamos, Francisco, ya lo tendríamos para tenerlo un tiempo. 1, 2, 3, 7. No tendríamos que meter uno a uno. Silvia. A ver, voy a meter un par más. Marcos. Y Eva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, por ejemplo, pues aquí tenemos 10. Con eso ya no tendríamos que hacerlo cada vez, ¿vale? Que tenemos esa función, la tenemos aquí si la queremos usar. Y vamos a ver ahora lo más complejo, por decirlo así, que es cuando vamos a tener que calcular cómo hacer nuestros grupos, ¿vale? Cómo hacer que me divida lo que yo haya puesto en grupos de el número de personas que yo quiera, pues en 2, en 3, en 4, en los niños que yo quiera. Lo primero que vamos a hacer es decirle que nos llame a esta función que hemos creado siempre, por si lo quiero hacer varias veces. Y vamos a tener que crear variables, le vamos a decir, pues una variable va a ser las unidades que quiere el usuario poner. Y eso al final va a ser una respuesta a un número que preguntemos. Vamos a decirle que ponga mi variable unidades a preguntar por un número. Entonces simplemente me va a preguntar ¿qué número quieres? Pues que se lo puedo poner yo aquí. Alumnos por grupo. Y ahora ya se trata de hacer un cálculo matemático, ¿vale? Para trabajar con el grupo que yo había creado anteriormente. Pues vamos a... Esto ya es una cuestión matemática, ¿eh? No es tanto de programación. Vamos a decirle, pues, número de grupos. ¿Cuántos grupos habrán? Pues habrán... Nos vamos a matemáticas, tenemos vamos a dividir por un lado y por otro lado vamos a decir que nos redondee, a ver si lo encuentro aquí, que nos redondee por arriba la longitud de la lista, de la duplicada, dividido por el número de unidades que el usuario ha dicho que quiere utilizar. Vale, pues ya lo tenemos. Por ejemplo, si dice que quiere 3, si nosotros tenemos 10, pues evidentemente hay que hacer 4 grupos como mínimo, porque con 3 no alcanzamos, ¿vale? Pues eso es lo que estamos haciendo aquí.
Pero va a haber grupos completos y grupos incompletos. Pues vamos a crear otra variable que le vamos a llamar número de grupos incompletos. Vamos a hacerlo junto. Incompletos. El número de grupos incompletos tiene que ver con el resto. Por ejemplo, en el caso de 3, se me quedará un niño suelto, ¿vale? Tenemos un grupo de 3, un grupo de 3, un grupo de 3 y un grupo de 1. ¿Cuántos grupos incompletos hablan? Pues los que falta para rellenar el 1, es decir, 2. Porque si cojo una persona de un grupo de 3, tendré, digamos, incompletos 2, ¿vale? No sé si esta parte la habéis entendido. Ya os digo que esto tiene que ver más con las matemáticas. Al final, lo que vamos a hacer es pues trabajar con todas esas longitudes que estábamos viendo, y lo que queremos realmente es el resto. El resto entre... Vamos a coger el resto entre... el que habíamos hecho, digamos, exacto. Si yo no lo redondeo, en el ejemplo que estoy dando todo el rato sería 3,3, ¿no? ¿Cuánto número de grupos? Pues si no redondeo sería 3,3. Pero si redondeo serían 4. Entonces con el resto ya tendríamos los 0,66 que me van a dar realmente el número de grupos incompletos. Simplemente tengo que multiplicar por los alumnos que hay por cada grupo a través de las unidades. Por ejemplo, 0,66 por 3, pues ya me daría ese 2. Y para asegurar, pues voy a redondear hacia arriba también. Voy a quitar esta parte de aquí. Simplemente quería coger el redondeo hacia arriba. Al final esto, por ejemplo, si estamos hablando de 10, estamos hablando de grupos de 3, me va a dar el número de grupos incompletos un 2, ¿vale? Si queréis, ya con calma repasáis esta parte matemática. Eso es el número de grupos incompletos. Lógicamente, el número de grupos completos. Número de grupos completos. O sea, que contienen las unidades que quiere el usuario, en este caso nosotros. Completos, pues será el número total que hemos calculado antes. El número de grupos total menos el incompletos, ¿vale? Y nos estamos acercando ya a tener todo completo. Ahora, para mostrar la información la vamos a ir mostrando a través de un listado. Vamos a ir nombrando a los niños uno detrás de otro. Para eso vamos a crear un puntero. Yo soy mucho de utilizar punteros. Al final, cuando decimos puntero, estamos hablando de algo que me está indicando, es como un índice. Pero bueno, yo le suelo llamar puntero, que es como me enseñaron a mí. Y le vamos a decir que el puntero se reinicie en 1, está señalando a la primera unidad. Y vamos a empezar a mostrar ya a información, ¿vale? Vamos a decir que repita. Primero vamos a dar los grupos completos. Pues, ¿cuántas veces los va a repetir? El número de grupos completos. Número de grupos completos. Es decir, ese número de veces me va a dar información. ¿Qué información? Pues el contenido de cada grupo. Y para eso, de nuevo, hago un repetir. Pero en vez de número de grupos serán las unidades que ha dicho el usuario. Si eran grupos de 3, pues me va a dar 3 niños, ¿vale? Que estarán aquí dentro. Y vamos ya a dar esa información. En el caso de los grupos completos, pues vamos a decirle que nos una el grupo en el que está. Le vamos a decir que será el grupo, aquí vamos a decirle puntero, grupo 1, grupo 2, para ir apuntándolo, ¿vale? Grupo 1, grupo 2, el grupo que sea. Y luego lo que vamos a hacer es ir cogiendo niños al azar, ¿vale? Eso está claro, aquí tienen que ir al azar. Para coger al azar, nos vamos a matemáticas, coger al azar. A ver si me deja meterlo. No me deja. Bueno, de todas formas tengo que coger primero de la lista que quiero cogerlo. Lo quiero coger de la lista, quiero coger y
eliminar, porque no quiero que me coja el mismo niño dos veces. Un valor al azar. Entre 0, recordad que 0 es la primera posición. Y la longitud de la lista, -1, que la tenía por aquí, la voy a aprovechar. Vale. Ya lo tenemos y eliminará a ese niño. Me lo irá diciendo y lo eliminará. Aquí tendré que cambiar el puntero. Vamos a cambiar el puntero. Le vamos a decir que me cambie el puntero por 1. ¿Vale? Y de esa manera me va a cambiar el número de grupo cuando acabe esta parte de aquí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a repasar lo que tenemos. Vamos a coger entre 0 y aquí tendremos que hacer y menos el origen. Sí, este ya lo tenía bien puesto. No lo veía, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Me va a repetir el número de grupos completos. Porque primero vamos a dar los completos, ¿vale? Bueno, si probamos ahora, vamos a darle, le decimos por ejemplo que queremos 3 y dice grupo número 1, va a dar solo los completos, María, Silvia, Francisco. ¿Veis? Y ya pasa al número 2 porque ha cambiado el puntero. Bueno, y me ha dado dos vacíos, digamos, me ha dado dos vacíos, pues, o porque no hemos borrado bien. Porque aquí he cogido del original en vez de lista. Vale, esto ya lo tenemos arreglado, ¿vale? Estaba eliminando, digamos, estaba cogiendo de la longitud de lista que realmente no disminuía. Ahora va a funcionar bien, ¿vale? No le voy a repetir para no perder mucho tiempo, pero el fallo estaba en esta parte de aquí y ahora seguramente que vaya a ir bien. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es ir a que me dé el número de grupos incompletos, ¿vale? Para eso primero tengo que saber de cuántas unidades se va a componer el incompleto. No sé, ahora en el ejemplo que estamos viendo todo el rato está muy claro, ¿no? Se va a componer de grupos de 2, pero luego vamos a poder cambiar las unidades. Así que le voy a decir que me haga unidades de grupos incompletos y vamos a hacer que vamos a decirle que eso, no sé si se ve bien. Vale, así lo veremos mejor y luego ya pongo otra vez en marcha el simulador, ¿vale? Le vamos a decir que el número de unidades incompletas pues va a ser el vamos a darle al número de... voy a copiar esto para coger el techo y le vamos a decir... El techo es el redondeo para arriba, Le vamos a decir que va a ser la longitud en la que se me ha quedado lista. Recordad que hemos ido quitando alumnos. Por ejemplo, en el ejemplo con 3, hemos hecho 2 grupos de 3, me quedarán 4 personas. Pues que me lo divida por el número de grupos incompletos. ¿Vale? En este ejemplo, pues daría 2, ¿vale? Pero bueno, ahora veremos que eso lo podemos hacer con el número que queramos. Y vamos a repetir esta parte porque nos va a venir muy bien. Y le vamos a decir que repita número de grupos incompletos, que repita las unidades de grupos incompletos. Y esta parte la podemos aprovechar igual. Listado, todo esto lo podemos aprovechar igual. Me va cambiando el puntero por 1 porque va a ser el grupo 3 y el grupo 4. Y con esto yo creo que ya lo tenemos. Vamos a probarlo. Vamos a ponerle el 3 que estábamos manejando todo el rato. Luego lo cambiamos, no hay problema. Y aquí tenemos grupo 1, 3 chicos, grupo 2. Y cada uno son de 3 y ahora viene el grupo 3, que en teoría solo tiene que tener 2. Ahora tendría que venir el grupo 4, efectivamente, y ya estaría completo, ¿vale? Ya lo tendríamos. Claro, yo ahora le puedo decir, no quiero de 3, quiero de 4, por ejemplo. Si lo hacemos de 4, pues vamos a darle. Si lo hacemos de 4, pues no va a haber ninguno de 4 realmente. Grupo de 1, 4, grupo de 2... Bueno, sí, claro. Si hacemos grupo de 4 se va a acercar a lo más posible a hacer grupos de 4. Vamos a hacer grupos de 2, donde serán todos grupos completos.
2, 2, 2 y hace 5 completos. Claro. Y si por ejemplo, yo qué sé, le decimos algo que no puede ser, por ejemplo de 6, pues nos hará 2 grupos de 5. Vamos a probarlo. Grupo 1, una persona, 2, 3, 4, 5. Efectivamente, grupo 2, 1, 2, 3, 4, 5. La cuestión es que tenemos siempre grupos, digamos, equilibrados, ¿vale? Y lo hemos hecho con una herramienta hecha con MakeCode Arcade. Como os decía, por volver a la parte que hacíamos al principio, si queremos volver a poner el poner los niños uno a uno, lo podríamos hacer igual, ¿eh? Con esta función que al final habíamos quitado para poner a la mano, ¿vale? Si nos vamos aquí, le decimos que arranque el programa. Vamos a crear un grupo y entonces aquí nos va a preguntar el nombre de los niños y lo podríamos ir poniendo, ¿vale? Podríamos poner, pues, María. Aquí lo malo es que no tenemos tildes y esas cosas, ¿vale? Pero podríamos ir haciéndolo así. ¿Quieres añadir más? Sí. No voy a poner ahora nombres completos, ¿vale? ¿Quieres añadir más? Sí. Y de esta manera podríamos conformar la lista cada vez, ¿vale? No sé cuántos estoy metiendo ya, pero la cuestión es que podríamos meter cada vez el listado si queremos, cuando inicie, digamos, el programa. No sé cuántos he metido. Le voy a decir que ya no quiero meter más. Pues me dice, pues has creado un grupo con 6 alumnos. Pues vale, pues si entro y le digo que quiero grupos de 2, me dará 3 grupos. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Si luego quiero en grupos de 3, pues me dará 2 grupos. Grupo 1 y grupo 2. Bueno, pues esto era para que vieseis un poco un ejemplo de cómo hacer una programación de una herramienta que no sea exactamente un videojuego. Porque MakeCode Arcade es un entorno de programación que lo podemos usar para lo que queramos. Y como tiene muchas funciones de texto, lo podemos aprovechar. Vamos llegando al final de este seminario donde hemos presentado MakeCode Arcade y que nadie se me haya despistado con la creación de la aplicación de grupos, porque recordad que mi propuesta principal es que podáis hacer con vuestros alumnos el diseño de un videojuego, pero en toda su extensión, en todo ese proceso para poder trabajar en diferentes materias y que al final sí se materialice en un videojuego creado con MakeCode Arcade, este entorno de programación que gracias a su motor de juegos os va a facilitar mucho plasmar ese diseño que han hecho los alumnos en un videojuego real y vosotros les podéis ayudar. Y bueno, independientemente de esto, también se pueden generar otro tipo de videojuegos, llamémosle así, educativos. En el ejemplo que estáis viendo, pues precisamente esto era en otra formación a profesores, donde estábamos haciendo un videojuego con personajes de Harry Potter, pues un poco por diferenciar la comida saludable de la comida o los alimentos que no son tan saludables. Y bueno, recordad que una de las principales ventajas que tiene MakeCode Arcade es que es muy fácil compartir los juegos. Esos juegos se van a poder compartir para que otras personas puedan jugar a ellos a través de sus equipos, de sus ordenadores domésticos, simplemente con un navegador web. También van a poder acceder a él a través de un teléfono móvil, que facilita mucho el juego, como podéis estar viendo ahora cómo estamos pasando, digamos, ese juego que os digo de los alimentos. Y luego hay ciertas consolas, esto ya es más específico, pero ciertas consolas portátiles donde se pueden incluir también los videojuegos creados con MakeCode Arcade. Y luego ya para nota, ¿no? Digamos que esto es para los muy pro, los que queráis llegar a hacer algo realmente motivador para los chavales. Estamos hablando de crear una máquina recreativa, por ejemplo, porque se puede crear una máquina recreativa, no hace falta que sea a lo mejor tan profesional como esta que estáis viendo. Se puede hacer con cartón o simplemente con un mando arcade, digamos, pero vamos a poder ejecutar esos videojuegos que han creado en una máquina recreativa, en una máquina de videojuegos. Lo cual, pues bueno, esto ya es una máquina grande que también lo podéis plantear como un proyecto para que ellos mismos lo hagan y que luego puedan disfrutar entre todos de estos videojuegos. Bueno, como os decía, la idea es que entendáis un poco todo el potencial que tiene MakeCode Arcade para crear videojuegos, pero sobre todo alrededor de una propuesta de diseño más amplia de todo el proceso. Si yo os puedo ayudar en algo más, si tenéis cualquier
Cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabéis que me podéis contactar. Aquí os dejo la forma de contacto. Me vais a encontrar siempre en juegosrobotica.es, también en nuestros proyectos paralelos, como por ejemplo es Tecnodemia, aunque este está más enfocado para niños. Y bueno, si me queréis a mí contactar personalmente, podéis ir a danisanz.com y también me vais a poder encontrar ahí. Así que nada, espero que os haya gustado. Disculpad por hacerlo a lo mejor un poquito largo, sobre todo la parte práctica. Y nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta luego!